para seguir transmitiendo esa información. Después dijimos que era importante que se establezca un correcto enlace entre la droga y el receptor, las fuerzas de enlace que también están en el Word. Decíamos que generalmente se da una cooperación de fuerzas y que cuando el enlace que participaba era el covalente, nosotros en fármaco lo íbamos a considerar irreversible. Después vimos REA, que les marqué que era una de las cosas que más preguntan de farmacodinamia, junto con agonista y antagonista. REA, que era ese método de estudio, ¿no? En donde todo el tiempo los laboratorios están intentando hacer pequeñas modificaciones a la molécula, porque está comprobado que a veces, aunque la modificación en la estructura sea mínima, después se la puede realmente optimizar con esa mínima modificación. Habíamos visto el ejemplo de la L y la D adrenalina, como una mínima modificación en la molécula, que era la posición del oxidrilo, permitía en el caso de la levógira que lo pueda enfrentar, exponer y unir al receptor y ser así mucho más vasoconstrictora. Y después vimos, la última clase, la denominación que le poníamos a los ligandos de los receptores, ¿no? Esos ligandos pueden actuar como agonistas o pueden actuar como antagonistas. ¿Se acuerdan que es lo último que vimos? Agonistas eran todas aquellas sustancias, pueden ser endógenas o pueden ser un fármaco, que se unían al receptor y decíamos que algo generaban, ¿está? Lo activaban, o sea que tenían afinidad, tenían eficacia, y teníamos el agonista completo, el agonista parcial, el agonista inverso, el agonista menos potente. Y después vimos antagonistas, que era la denominación que le vamos a poner a aquellas sustancias que se unen al receptor, o sea, tienen afinidad, pero no generaban nada, no sé si se acuerdan, no eran capaces de activarlo, solo lo ocupaban, porque el objetivo del antagonista era que no pueda ser ocupado ese receptor por ningún tipo de agonista. Entonces el antagonista decíamos que tenía afinidad, pero su eficacia era cero, por eso no se los podía dibujar. Entonces nosotros decíamos el otro día, lo que dibujamos era la respuesta del agonista influenciada por ese antagonista. Entonces habíamos visto que cuando el antagonismo era competitivo, nosotros lo que íbamos a demostrar era que esta era la respuesta del agonista, y si el antagonista que ocupa su receptor es competitivo, quiere decir que se puede superar ese antagonismo con mayor dosis de agonista. El agonista en mayor cantidad puede desplazar al antagonista y volver a producir su respuesta máxima. Yo estoy dibujando al agonista, yo no estoy dibujando al antagonista. O sea, lo que yo hago es decir que esta era la respuesta de A y que A puede volver a producir su respuesta, aunque sus receptores hayan sido ocupados por un antagonista, siempre que yo logre aumentar o venga en más cantidad, si no, no. O sea que se puede superar el antagonismo con más cantidad de agonista. Por eso el antagonismo competitivo se considera superable. En cambio, el otro tipo de antagonismo, que fue lo último que vimos en la clase anterior, era el antagonismo, ¿se acuerdan? No competitivo, que era, no hay muchos ejemplos de drogas, pero era el caso, no sé si se acuerdan, donde decíamos que en ese caso el antagonista se unía al receptor de manera irreversible o le hacía un cambio alostérico. Entonces en esos receptores el agonista ya no iba a poder volver a actuar. Por lo tanto, nosotros ¿qué decíamos? Decíamos que esta era la respuesta del agonista y que si los receptores son ocupados por un antagonista no competitivo, en esos receptores el agonista ya no va a poder volver a actuar, por lo tanto su respuesta empieza a disminuir. O sea, acá lo que disminuye es la eficacia del agonista frente a un antagonista no competitivo. Si ese antagonista le siguiera ocupando receptores, al agonista cada vez le van a quedar menos para poder actuar. O sea que cada vez su respuesta seguiría siendo cada vez más cortita. En el caso de que el antagonista le ocupara todos los receptores, bueno, ahí en ese caso el agonista ya no va a tener receptores para poder actuar. ¿Por qué? Porque se los ocupó de manera irreversible o porque le hizo un cambio conformacional, entonces ese agonista ya no los reconoce.
el antagonismo no competitivo entonces no se supera, no es superable con mayor dosis de agonista como el otro caso anterior. Bien, lo que nos quedaba por ver es otro tipo de antagonismo que se llama antagonismo fisiológico. Antagonismo fisiológico, o también en algunos libros lo pueden encontrar como antagonismo funcional. El antagonismo fisiológico es un tipo de antagonismo que se va a dar entre dos sustancias endógenas, o sea, dos sustancias fisiológicas, dos sustancias nuestras endógenas. ¿Qué comparten o qué tienen en común estas sustancias? Que actúan, fíjense, en un mismo órgano efector, o sea, en un mismo sitio de mi cuerpo, las dos actúan en el mismo sitio, pero lo hacen cada una en su receptor, o sea, en diferentes receptores, produciendo efectos totalmente opuestos. De ahí que se los considere un antagonismo, porque producen totalmente lo opuesto. Por eso dice antagonismo funcional, como que la función, el efecto que producen en ese órgano, estas dos sustancias va a ser totalmente contrario. ¿De quién estamos hablando? El ejemplo más común es el antagonismo que se da entre la adrenalina y la histamina. Fíjense, yo puse acá, la adrenalina es un agonista, dice, completo en el receptor beta 2 del músculo liso-bronquial. ¿Qué significa que es un agonista completo? Entonces, que tiene 100% de afinidad y 100% de eficacia. Entonces, si yo la quisiera dibujar, yo tendría que hacer un eje y la dibujo a la adrenalina llegando a la máxima respuesta. Por eso dice que es un agonista completo. ¿Está? Por otro lado tengo, fíjense, otra sustancia endógena que es la histamina. La histamina actúa en el mismo órgano, o sea, en el músculo liso-bronquial, pero en un receptor diferente, llamado H1. La histamina también es un agonista completo, o sea que tiene 100% de afinidad, tiene 100% de eficacia si es un agonista completo, pero en otro receptor diferente. O sea que si yo las tuviera que dibujar, yo no las puedo dibujar en cada curva, en la misma curva. Ustedes grábense esto. Cada eje, cada curva que nosotros hacemos representa un receptor. Entonces yo acá digo que la histamina es un agonista completo, llega al 100% de respuesta, pero en otro receptor. Este sería el receptor H1 y este gráfico sería el receptor beta 2. Entonces, fíjense, yo tengo un agonista completo que es la adrenalina, broncodilatadora es la adrenalina, produce broncodilatación. Por otro lado tengo otro agonista completo, perdón, no quería hacer esta raya, que es la histamina, que también es un agonista completo, pero en otro receptor que es el H1, y su respuesta es broncoconstricción. Entonces, si esta es un agonista completo y esta es un agonista completo, ¿por qué el título dirá antagonismo? Porque lo que son antagónicos, fíjense, los que son contrarios son sus efectos. La adrenalina es broncodilatadora y la histamina es broncoconstrictora. Por lo tanto, si a mí me dicen, explique y grafique el antagonismo fisiológico entre adrenalina e histamina, cuando hago el gráfico, yo tengo que hacer dos gráficos, tengo que trazar dos ejes. ¿Por qué? Porque ellas actúan en diferentes receptores. Por lo tanto, no las puedo hacer juntas. Fíjense, yo por un lado voy a dibujar. Supongamos que acá, en este gráfico, yo estoy representando al receptor beta 2. Entonces, ¿quién es el agonista completo en este receptor? La adrenalina. La A sería la adrenalina. Entonces yo digo que la adrenalina es un agonista completo en el receptor beta 2, produce broncodilatación, un 100% de respuesta. ¿Qué quiero demostrar yo con esta curvita que está acá más abajo? Lo que yo estoy demostrando en esta curva es que la respuesta de la adrenalina va a disminuir en presencia de la histamina. Pero yo no estoy graficando a la histamina, ¿está? Porque la histamina no actúa en ese receptor. Lo que yo quiero demostrar
es que la respuesta de la adrenalina va a disminuir en presencia de histamina. Y al revés acá, si yo pienso en el receptor H1, ¿no? Tengo en el receptor H1 a la histamina como agonista completo. Entonces yo digo que la respuesta de histamina se va a ver disminuida en presencia de adrenalina. Pero yo no estoy graficando a la adrenalina. Yo lo que quiero demostrar es que el efecto de una de ellas se va a ver afectado, disminuido, si aparece la otra. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tienen un efecto antagónico. Por eso está comprobado que frente a un shock anafiláctico, donde la que está produciendo ese 100% de broncoconstricción es la histamina, el mejor tratamiento para salvarle la vida al paciente es inyectarle adrenalina. ¿Por qué? La adrenalina no va a ir al receptor de la histamina, no le interesa, pero la adrenalina va a ir al receptor beta 2 del músculo liso bronquial y va a broncodilatar, o sea, va a empezar a producir el efecto contrario. Entonces, la respuesta de la histamina va a empezar a ser cada vez menor, porque por el simple hecho de que la otra produce el efecto contrario. No compiten por el mismo receptor, es un antagonismo no competitivo, es un antagonismo de efecto, de funciones, por eso se llama antagonismo funcional. Entonces, si yo tengo que graficar este antagonismo, yo tengo que hacer los dos gráficos. En un eje estoy representando al receptor beta 2, donde la agonista va a ser la adrenalina, y en el otro estoy representando al receptor H1, donde la agonista va a ser la histamina. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Esto entonces es un ejemplo de antagonismo que se da entre dos sustancias endógenas. Y el último gráfico que les quería mostrar, que por ahí también suele aparecer, fíjense este gráfico. Nosotros cuando vimos lo de REA, vimos el ejemplo de los isómeros de la adrenalina. Y habíamos dicho que el isómero levógiro exponía y unía 3 grupos funcionales al receptor y lograba un 100% de eficacia. En cambio, el dextrógiro tenía 80% de eficacia, ¿está? Entonces, si a mí me dice el ejercicio, explique y grafique según REA los isómeros L y de adrenalina. Entonces, la explicación es lo que nosotros vimos en la teoría, ¿no? Cómo una mínima modificación hace que la L-adrenalina exponga 3 grupos funcionales. ¿Cuáles son esos grupos funcionales? La de la adrenalina, decíamos, tiene 100% de eficacia vasoconstrictora, y la otra no puede unir el oxidrilo, tiene 80% de eficacia. Pero si a mí me dicen grafique, esta es la forma de graficarlo, ¿ves? Yo en este gráfico estoy demostrando que la adrenalina es un agonista completo, la L-adrenalina es un agonista completo porque llegó al 100% de eficacia vasoconstrictora, y la D-adrenalina sería un agonista parcial, porque no llega al 100%. Su efectividad, su eficacia vasoconstrictora es del 80%. Entonces, la L-adrenalina sería un agonista parcial. Ojo con esto. Esta diferencia, donde yo digo que una es agonista completo y la otra es agonista parcial, es en el receptor alfa-1 vascular. Por eso yo digo que la L-adrenalina es 20 veces más vasoconstrictora que la levógira, que la dextrógira. La L-adrenalina es 20 veces más vasoconstrictora. Entonces, si a mí me dicen grafique los isómeros L y de adrenalina, este es el gráfico que tienen que hacer, no el de la estructura química que yo les había mostrado cuando explicamos REA, que se lo mostré solo para que vean la diferencia en la estructura entre una y otra, que era solo la posición del oxidrilo, o hidroxilo, como le quieran llamar. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo después les voy a mandar para hacer ejercicios de agonistas y antagonistas. No me acuerdo si están o no en el apunte que les mandé, si no les voy a mandar una fotito con ejercicio. Bien, entonces, lo último que les quería mostrar, para cerrar lo de agonistas y antagonistas, hay un libro de fármaco que habla mucho de esto, ¿no? De que nosotros a un receptor lo podemos pensar
como en dos situaciones, como en dos estados diferentes, ¿no? El estado basal, que sería cuando el receptor está en reposo, tranquilo, esperando, en ausencia de ligando. Y después el estado activado, que es cuando el ligando se unió y el receptor va a tener que hacer la transducción de esa señal hacia el interior de la célula. Entonces, en teoría, uno podría pensar que los agonistas se unen y llevan al receptor a ese estado activado del receptor. Por eso nosotros decíamos, el agonista completo, por ejemplo, decíamos, tiene afinidad, tiene eficacia, se une al receptor, genera algo, genera una respuesta. En cambio, el antagonista no sería capaz de llevar a este receptor a ninguno de los dos estados. O sea, una sustancia que es antagonista solo se une. Si el receptor está en su estado basal, se une y queda así el receptor. Si el receptor estaba en su estado activado, se une y queda así. Porque ¿cuál es el objetivo del antagonista? El antagonista solo tiene afinidad, solo tiene unión, no modifica nada en el receptor, porque el objetivo es ocuparlo para que ningún agonista lo pueda hacer. Y el agonista inverso, decíamos, tiene afinidad por el receptor en estado, ¿se acuerdan? Inactivo. Entonces sería totalmente lo contrario, el agonista inverso, a este agonista. El agonista inverso lo mantendría al receptor en ese estado basal, en ese estado inactivo, ¿está? Y si está en este estado, lo lleva a este otro estado. Entonces el agonista inverso sí tiene la capacidad de unirse y generar algo. Le decimos inverso porque lo que genera es lo contrario al resto de los agonistas. Entonces no se confundan el agonista inverso con el antagonista. El antagonista solo se une, no modifica nada en el receptor, lo ocupa para que ese receptor no pueda ser ocupado por ningún tipo de agonista. Bien, y otra de las cosas que nos queda por ver del mecanismo de acción específico, que vuelvo a repetir, específico siempre hacemos referencia a interactuar con receptores. Entonces, otra de las cosas que nos queda por ver es las teorías que se han planteado sobre receptores. Perdón. Entonces, las teorías que se han planteado sobre los receptores. Las teorías que se han planteado sobre los receptores, yo se las mandé también en el Word, las tienen ahí bien resumidas, pero ¿cuáles son básicamente? Una de las más importantes es la teoría que se llama teoría de la ocupación, ¿está? Teoría de la ocupación. Esa teoría de la ocupación, no copien porque esto está en el apunte, es la que planteó Clark. ¿Qué es lo que decía Clark? Fíjense, él dice, la magnitud de la respuesta farmacológica producida por un fármaco que se une de manera reversible a su receptor es directamente proporcional al número de receptores ocupados. A ver, pasémoslo un poco a criollo. Lo que dice Clark es, cuanto más receptores ocupes, más respuesta logramos. O sea, él dice es directamente proporcional. Más receptores se ocupan, más respuesta se logra. Fíjense esta fórmula, que esta si por ahí quieren la podrían copiar. Clark dice, con su teoría, ¿no? Que la droga más el receptor forman un complejo droga-receptor. Ese complejo tiene una velocidad de asociación y una velocidad de disociación. O sea, si yo miro esto, pienso en esto, ¿ven? Que él en su teoría dice que se unen de manera reversible, por eso tenemos una velocidad de asociación, pero también una de disociación. Y él dice, al producirse el complejo droga-receptor, se va a generar un efecto. Ese efecto sería lo que nosotros marcábamos como K3, como la actividad intrínseca, la eficacia. ¿Tá? Entonces,
Clark dice, ¿no?, que siempre que la droga se una al receptor, según su teoría lo va a hacer de manera irreversible, ¿no? Nosotros, bueno, también vimos en la teoría que había a veces drogas que lo hacen de manera irreversible, como el antagonismo no competitivo. Bueno, eso Clark acá no lo consideraría. Y después Clark dice que siempre que la molécula se une al receptor, se produce un efecto. Nosotros cuando vimos los antagonistas, vimos que los antagonistas se unen pero no producen nada. Entonces la teoría esta de Clark después como que fue teniendo algunos baches, digamos, por eso después le agregaron lo que se llaman limitaciones de la teoría de la ocupación, no lo copien, esto está en el resumen, donde Clark agrega algunos puntos más y dice, por ejemplo, en su teoría, ¿no? Dice, según mi teoría, yo considero que cada molécula del fármaco se va a unir de manera irreversible, es como que lo aclara. Después dice, según mi teoría, todos los receptores serían accesibles para el fármaco, o sea, el fármaco llegaría y tendría a su disposición todos los receptores disponibles. Después dice, según mi teoría, siempre se formaría el complejo droga-receptor y se produciría un efecto. Es como que le agregó algunas consideraciones que en el libro figuran como limitaciones de la teoría de la ocupación. Dentro de esas consideraciones que agrega o de esas limitaciones, yo me voy a detener en uno de los puntos que le agrega a la teoría, que son como aclaraciones que hizo, ¿no? Y una de esas aclaraciones que hace Clark, que hacen en la teoría, dice, todos los receptores son iguales y accesibles para la droga. O sea, la teoría dice, la droga llega y tiene a su disposición todos los receptores disponibles en esa célula. Ahora, hay una teoría que se llama teoría de los receptores ocultos, que trata un poco de ir en contra de esto, que dice, bueno, no es tan así como Clark dice. A veces hay receptores ocultos. Acá, perdón, acá me equivoqué yo cuando... Acá les quiero corregir una cosa. Acá la teoría de receptores ocultos, diría acá. La teoría de los receptores ocultos intenta un poco, igual está en el apunte que yo les mandé, intenta un poco refutar esto que dice Clark de que la droga llega y tiene a su disposición todos los receptores. Y lo hace con un ejemplo, que es una droga que se llama atropina. Fíjense, la atropina, dice, es un antagonista competitivo de la acetilcolina. A ver, pensemos. Si yo tendría que graficar este antagonismo, yo a la atropina no la puedo graficar porque me está diciendo que es un antagonista. Yo grafico al agonista, que en este caso es la acetilcolina. ¿Qué significa competitivo? Competitivo significaba superable, ¿se acuerdan? Entonces, si yo hago el eje, yo puedo decir que la acetilcolina es un agonista. ¿Y cómo demuestro que la atropina es un antagonista competitivo? Lo demuestro diciendo que el antagonismo se puede superar. O sea, yo lo que demuestro es que la acetilcolina en más cantidad puede superar ¿a quién? A la atropina. O sea, yo no estoy dibujando a la atropina, yo estoy dibujando a la acetilcolina. Entonces, eso significa ser competitivo, que se puede superar. La atropina es un antagonista que ocupa los receptores de la acetilcolina, pero que la acetilcolina en más cantidad lo puede superar. Ahora, fíjense esta contradicción que está acá. Dice, se une irreversiblemente. Esto es una contradicción. ¿Cómo puede ser que sea un antagonista competitivo si se une de manera irreversible? ¿Cómo hace la acetilcolina para volver a producir su respuesta si la atropina supuestamente ocupa los receptores de manera irreversible? Entonces ahí se descubrió que hay receptores ocultos, que a veces las drogas no tienen acceso
a todos los receptores, como decía Clark. Entonces, lo que intenta explicar esta teoría, fíjense, supongamos un invento total, ¿no? Supongamos que esta es la célula y yo tengo los receptores, ¿no? Receptores muscarínicos. Bien, ahí dibujados. Bien, entonces yo digo, ¿quién actúa normalmente en esos receptores? Normalmente actúa un agonista que es la acetilcolina. Llega la atropina. La atropina me dice la teoría que se une de manera irreversible a los receptores. Entonces, si se une de manera irreversible, ¿cómo hace la acetilcolina para revertirlo? La acetilcolina lo revierte porque al venir en más cantidad es capaz de unirse y activar receptores ocultos o de reserva. ¿Ocultos para quién? Ocultos para la atropina. Entonces, la acetilcolina supera el antagonismo porque al venir en más cantidad es capaz de encontrar y activar estos receptores que se llaman ocultos o de reserva. Entonces, fíjense, la teoría de Clark decía, todos los receptores son iguales y accesibles para la droga, y la teoría de los receptores ocultos dice que no, porque fíjense que la atropina no tiene acceso a estos receptores. Entonces, si bien la unión es irreversible, la presencia de los receptores ocultos permite que el antagonismo se pueda superar, porque la acetilcolina, al venir en más cantidad, va a poder actuar no en los que ocupó la atropina, sino en los ocultos o de reserva. Entonces, lo que intenta explicar este ejemplo es que a veces hay receptores a los que las drogas no acceden, como es este caso de la atropina, que no pudo unirse a esos receptores ocultos o de reserva, y que gracias a la presencia de esos receptores el antagonismo se puede superar, siempre que venga más cantidad de acetilcolina. ¿Se entendió? Bien, y la otra teoría que van a encontrar ahí en el resumen es la teoría de la velocidad, se llama. Fíjense que todos hablan sobre receptores, ¿no? La teoría de la velocidad la planteó Patton. Y fíjense, él empieza a hablar de que no es solo ocupar a la droga, sino que es un proceso, dice él, de ocupación del receptor. Y que en ese proceso siempre hay una velocidad de asociación y de disociación. Entonces, lo que plantea Patton es lo siguiente. Supongamos que esta es la membrana, yo tengo el receptor, entonces él dice lo siguiente, que cada vez que la molécula de la droga se asocia, que eso sería la K1, genera algo en el receptor que se llama quantum, nosotros lo podríamos llamar también K3, que era la eficacia, lo que se generaba en el receptor, y después se disocia, eso se llama K2. Entonces, él dice, cada vez que la molécula de la droga se une, genera el quantum y se disocia, queda el receptor disponible para que venga otra molécula y haga lo mismo. Se una, genere y se desuna. Entonces, él dice que los agonistas hacen esto. Él dice, los agonistas se asocian con rapidez al receptor, generan el quantum o la K3, que era la eficacia, lo que yo genero en el receptor, y rápidamente se disocian. Entonces él dice, los agonistas tienen alta velocidad de asociación y de disociación al receptor. Está alta velocidad de asociación y de disociación. Entonces, hola Yamila, ¿cómo estás? No sé si porque nosotros nos conectamos a las 8, por ahí te perdiste una gran parte de la clase, no sé si querés continuar o te conectás después a la tarde.
Profe, ¿podría repetir esta teoría? Porque me perdí un Sí, poco. sí, ahora te la repito. Entonces, esto sería así. Él habla, este señor Patton habla, empieza, digamos, a diferenciar a los agonistas y a los antagonistas según la velocidad con la que se asocian y se disocian del receptor y según lo que generan al hacerlo. ¿Está? Entonces, la teoría dice que cada vez que la molécula del fármaco se une, eso se va a llamar velocidad de asociación. Cuando se desune, eso se llama velocidad de disociación. Y lo que el fármaco genera en el receptor se va a llamar quantum, o nosotros le podríamos decir K3 también, que lo habíamos visto así. Entonces, lo que hace esta teoría es diferenciar a los agonistas y a los antagonistas de otra manera. Él dice, fíjense, él dice, los agonistas son moléculas que tienen una alta velocidad de asociación, o sea que se unen a full, generan y se desunen rápidamente. O sea, la teoría dice, los agonistas tienen alta velocidad de asociación y de disociación. Entonces, al unirse, generan el quantum, se desunen rápidamente y el receptor ya me queda disponible para otra molécula de la droga, que viene, se une, genera algo, se desune rápidamente, me queda el receptor nuevamente disponible. Entonces, si yo evalúo a lo mejor en media hora, si es un agonista lo que está actuando, este receptor está generando muchos quantums. ¿Por qué? Porque las moléculas de los agonistas se asocian y se disocian rápidamente. Entonces permiten que el receptor vuelva a quedar disponible para otra molécula y se puedan seguir generando quantums de activación en ese receptor. En cambio, ¿cómo sería el caso de los antagonistas? En el caso de los antagonistas, la teoría indicaría esto, que el antagonista tiene una alta velocidad de asociación, incluso si se llega a encontrar con el agonista y están los dos en cantidades iguales, el antagonista es como que es mucho más veloz. Pero ¿qué es lo que hace el antagonista? El antagonista no genera quantums, no genera nada en el receptor, solo lo ocupa. Su objetivo es permanecer unido, para que ningún agonista lo pueda activar, para que nadie pueda generar quantums de activación en ese receptor. Por lo tanto, la velocidad de disociación es lenta. Entonces, lo que hace esta teoría es diferenciar los agonistas y los antagonistas de acuerdo a la velocidad con la que se asocian y se disocian del receptor y de acuerdo a los quantums que se generan. Las moléculas de agonistas generarían quantums de activación. Los antagonistas no generan nada, solo lo ocupan al receptor para que no lo pueda hacer ningún agonista. ¿Se entendió? Si no, lo vuelvo a explicar. No, sí, yo lo entendí bien ahora. Gracias. Diferencia de acuerdo desde otro lugar, digamos, desde el lugar de con cuánta velocidad se asocian y se disocian y cuánto generan en ese receptor. ¿Está? Entonces, el agonista se asocia con mucha velocidad, se disocia con mucha velocidad, en cambio el antagonista al revés, se asocia a gran velocidad, pero queda y queda y queda disociándose lentamente y sin producir quantums de activación en el receptor. Porque el objetivo del antagonista es simplemente ocuparlo al receptor para que no lo haga ningún agonista. ¿Se entendió? Sí, bárbaro. Bien. Salimos y volvemos a entrar porque en un minuto y se va a cortar. ¿Está? Si no me corta por la mitad.